En este último bloque de manejo de enfermedades vamos a cambiar de cultivo. Estuvimos viendo algo de soja con Lucrecia y con Marcelo y tenemos con nosotros a un fitopatólogo de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba, un fitopatólogo que en sus orígenes no era fitopatólogo, esto pocos lo saben, y es el ingeniero agrónomo Roberto De Rossi. ¿Cómo estás, Tino? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Todo bien, y les decía que sus comienzos no fueron tan fitopatológicos ni de enfermedades, sino que fueron entomológicos. Fue ayudante alumno en zoología hace algunos tiempos, ¿o no? Exactamente, fui ayudante tuyo, empecé con eso. Eso fue lo que primero me llevó al área de protección vegetal. Por suerte fue para otro lado, ¿no? Fue para la parte de enfermedades y hoy tenemos uno de los fitopatólogos del país que más renombre tiene en todo lo que es enfermedades de maíz. Así que un gusto, Tino, que puedas estar con nosotros en esta jornada, apoyándonos como cada vez que hacemos algo. Y vamos a hacer simplemente una charla de lo que puede llegar a pasar en esta campaña. Y empecemos por eso, porque todo el mundo dice va a ser un año niña, se viene la seca. ¿Qué pasa con las enfermedades del maíz y un año que se pronostica niña? ¿O qué ha pasado en otros años en donde ha ocurrido esto, específicamente con enfermedades en maíz? Bien, perfecto. Antes que nada, bueno, gracias por todo lo que decís, pero no hace falta tanto. Y bueno, como siempre decimos, por suerte me di cuenta que estaba la fitopatología y no seguí con la entomología, porque si no ahí íbamos a competir. No, y siguiendo específicamente lo que decís del año seco, ahí es lo que hay que un poco plantearse qué es y cuál es el contexto en el cultivo de maíz. Los pronósticos, como bien decía, están marcando como un año niña, lo que no significa que sea un año seco, sino que es un año que tiene condiciones ambientales que son muy características de alguna zona y que eso también está bueno para plantearlo en este momento en el que estamos charlando, en el que estamos planteando la importancia del monitoreo, porque no se van a dar las mismas condiciones ambientales que un año niño o un año neutro para las zonas norte, por ejemplo, que son más homogéneas las condiciones ambientales, sino que se registran precipitaciones en una región y puede ser que cerca no se estén registrando o que sean precipitaciones de un volumen de milimetraje alto en una semana y en un tiempo prolongado no sigue lloviendo. Eso hace que las enfermedades tengan una dinámica totalmente distinta. Pero también tenemos que tener pensado que si estamos pensando estas condiciones ambientales en el cultivo de maíz, estamos viendo que ya en esta fecha, estamos finalizando, empezando diciembre, recién hay un 75, un 80% de las hectáreas que faltan de sembrarse a nivel país. Es realmente un volumen muy grande de hectáreas de maíz que van a estar sembrando tarde. Eso hace que el cultivo pase por su periodo crítico fines de febrero, marzo. Y todos los pronósticos están mostrando que diciembre, enero y febrero, sin lugar a dudas, van a ser con estas condiciones. Pero puede ser que, y lo que marcan, es que haya un rebote para fines de febrero, marzo y abril, con condiciones que pueden ser cambiantes. Eso va a hacer que pasemos una primera etapa un poco más seca, con menores milimetrajes, no con cero, pero con menores, y sí empieza a haber mayor milimetraje. ¿Cuál es la implicancia en las enfermedades? Lógicamente, si hay más humedad, hay algunas enfermedades que se ven más beneficiadas, como pueden ser en el caso del maíz, el tizón común del maíz, el Xeroidium tursicum, o las manchas, el complejo de manchas por cercosporiosis y el complejo de mancha blanca de Pfeffaeria maidis y Panthoea ananatis. Pero también puede haber otras enfermedades, como la típica roya común del maíz, que no está atada a estas condiciones específicas de lluvia, sino que son periodos cortos de rocío. Y si estos periodos se dan, y tenemos amplitud térmica y hay noches frescas, puede ser que se desarrolle perfectamente. Así que es importante saber que a pesar de que sea un año con condiciones secas, por las condiciones y el sistema que estamos produciendo, tenemos que estar cerca del lote lo mismo. Hablaste de enfermedades fúngicas en general, pero ¿podría haber también otro tipo de enfermedades que no estén relacionadas con hongos? Sin lugar a dudas, hay distintos complejos. Está el complejo de bacteriosis o después también todo lo que son los espiroplasmas o virus, que ahí ya vamos a hablar un poco más de la dinámica muy relacionada a los vectores. Pero estos años característicos de precipitaciones fuertes, o que pueden ser con vientos, o que pueden ser como se caracterizan los años niña, son años en los cuales registramos normalmente gran cantidad de lesiones foliares y eso hace que sean
puerta de entrada para las bacteriosis foliares, que en el cultivo de maíz es un complejo de enfermedades en las cuales venimos trabajando y diagnosticando distintas bacteriosis, y cada vez son más y cada vez con mayor presión. Por eso es un año en el que posiblemente podamos registrar a nivel de lote muchas distintas bacteriosis foliares, que además está bueno saber que pueden estar, porque hay que diagnosticarlas y diferenciarlas de hongos que pueden tener síntomas muy parecidos. Hay algunas, por ejemplo, que tienen síntomas muy parecidos a tizón, o algunas muy parecidas a cercosporiosis, y tenemos que estar ahí para saber qué es lo que puede pasar. Por el otro lado, puede haber enfermedades, como venimos registrando hacia el norte del país, problemáticas como son los espiroplasmas o algunas virosis o complejos que se sinergizan, que pueden realmente ser complicados. Y si nos vamos un poquito más hacia el sur de la provincia, en la región de Río Cuarto, sabemos que ya hace 2 campañas que viene de nuevo surgiendo casos cada vez más importantes en mal de Río Cuarto. Entonces, fuera de que hay enfermedades fúngicas en las cuales tomamos decisiones en el momento, están también todas las otras que son importantes tenerlas en cuenta. Hasta hace poco tiempo, y estoy hablando menos de 10 años, nadie pensaba en hacer tratamientos fungicidas en un cultivo de maíz. Sin embargo, ahora todo el mundo está pensando, ¿qué cambió? ¿Por qué antes ni se pensaba? ¿Los materiales son más susceptibles? ¿O qué fue lo que cambió? ¿Cuál es la tasa de aplicación actual si la comparamos con años anteriores? Bien, una pregunta interesante, porque siempre está esa pregunta ahí diciendo, bueno, en soja hay algunos que aplican mucho, otros que aplican menos, se conoce, pero en maíz depende más de las experiencias personales, y justamente eso es, creo que uno de los clics que muestra la diferencia en los que son los cultivos de gramíneas en sí con la oleaginosa, con soja, en los cuales los resultados se han visto y se ven de una manera muy concreta. Primero, visual, que es lo que más ha impactado. Por eso, los que han tenido problemas con enfermedades en el cultivo de maíz, una vez que han visto que la tecnología realmente sirve porque visualmente se ve, vos aplicás para roya y se ve cómo la roya queda controlada y cómo no evoluciona en las hojas más nuevas, o ves tizón, o ves cercosporiosis y ves que las hojas que estaban más arriba, la enfermedad que típicamente va subiendo en altura, no sigue mostrando síntomas. Es contundente, es algo que llama la atención, a diferencia, por ejemplo, lo que vemos o nos pasa con las enfermedades de fin de ciclo en soja, que es mucho más dificultoso si no estás bien capacitado para ver cómo fue ese control. Eso es fundamental. Por otro lado, es la parte económica, ¿sí? Siempre en el cultivo de soja estamos ahí viendo si en qué condiciones hay buena respuesta o no, si, qué nivel de presión de enfermedades. Y en el caso del maíz, lo bueno que tiene el cultivo es que si realmente está enfermo el cultivo y tomás una medida de decisión de aplicación de fungicida, las respuestas son muy contundentes. Entonces, por eso es importante llegar a tiempo, saber qué enfermedad tiene y tomar decisiones, porque eso es lo que ha llevado que la tasa que venimos midiendo año a año de adopción de uso de tecnología de fungicida venga creciendo. No es tan grande como en soja o como en trigo, pero está en los últimos años estabilizándose entre un 8 y un 10% de las hectáreas del país, y en algunas regiones, centro-norte Córdoba, sur de Santiago, Chaco, hay muchos productores que lo aplican masivamente. Eso hace que, por ejemplo, centro-norte Córdoba y sur de Santiago, la tasa llegue hasta casi un 20% en las últimas 4 campañas de hectáreas de maíz con una aplicación de fungicida. No estamos diciendo que haya que hacerlo, sino que hay que estar atento para cuando hay una circunstancia así, lógicamente llegar a tiempo. Y dijiste, no quiero pasar a otro momento antes de hablar de la genética. Me dijiste si cambió o no cambió. Y sí, hay un cambio muy grande en la genética. Hace 10 años, cuando empezamos a trabajar con las aplicaciones de fungicida en maíz, había genética muy buena en potencial, se estaba mejorando en estabilidad, pero que no tenía en cuenta el perfil sanitario. Más que nada, cuando se cambió todo, o la gran mayoría del país pasó a sembrar de manera tardía. Hay que recordar que en campaña 2012-2013, es decir, hace muy pocas campañas en realidad, Argentina pasó a sembrar mayoritariamente en los meses de septiembre y octubre a sembrar mayoritariamente en diciembre y enero. Eso cambió todo el sistema y hace que el cultivo en sí pase por esa etapa de generación de rendimiento, que es número de granos y llenar de granos, más corrido en el tiempo, más hacia fines de febrero, marzo, abril, y eso hace que también pase el cultivo por condiciones ambientales que son deficientes en calidad climática, pero además son muy conducentes para muchas de las enfermedades. Por eso hay que estar muy atentos. Cuando hablamos de moléculas, hay 2 o 3 que siempre están dando vuelta, triazoles, estubilurinas, por ahí alguna carboxamida, pero
a la hora de tomar una decisión. ¿Es lo mismo si yo tengo tizón, si yo tengo roya o a lo mejor alguna otra enfermedad? ¿Hay alguna especificidad de una molécula hacia alguna enfermedad o sus mezclas cubren todo y con un solo producto yo puedo solucionar todos los problemas de enfermedades en el cultivo de maíz? Bueno, obviamente la respuesta es no. Es decir, sabemos que estamos hablando de biología y no podemos con una sola herramienta tratar de cubrir todo con la misma eficiencia. Ojalá se pudiese llegar a hacer eso, pero en realidad tenemos que tener la capacidad de poder utilizar las distintas herramientas, las distintas mezclas, los distintos ingredientes activos para sacarles un mejor provecho. Y acá empezamos a diferenciar que no es solamente el ingrediente activo, que tienen distintas especificidades, ¿sí? No son los mismos los ingredientes activos que son más eficientes para tizón o para cercosporiosis, que es los mismos que son para roya. Pero además también diferenciarlos un poco en el ciclo y diferenciarlos en su biología. Estamos hablando de que los dos targets más importantes del control con fungicidas en maíz es roya y tizón. En los últimos años podemos sumar cercosporiosis y en algunos casos especiales roya polisora. Pero si nos vamos al caso principal de roya común está principalmente en los primeros estados fenológicos, ahí tiene su curva exponencial, aprovecha de células que están turgentes, que están en pleno crecimiento para realmente evolucionar, entonces los ingredientes activos y el posicionamiento de fungicida tiene que ser mucho más temprano, con ingredientes activos que tengan movilidad, que tengan una capacidad de cubrir lo mayor posible el área vegetal, y ya cuando nos vamos a enfermedades de manchas que tienen otra tasa de evolución, de desarrollo, ya nos tenemos que ir cambiando tanto el estado fenológico en el objetivo de nuestro control, como los ingredientes activos que pueden tener otro porcentaje de control, más sabiendo que un patógeno como Acceroidum tursicum, el tizón de maíz, tiene porcentajes de control que no son muy diferentes a lo que podemos conseguir con una roya o con una cercosporiosis. Es un patógeno más difícil, de mayor difícil control. Por eso tenemos que llegar con menores severidades y estar seguros de lo que estamos haciendo. Me imagino que si es complicado para hongos, ¿qué pasa cuando tenemos enfermedades que no son fúngicas, que son bacterianas o que tienen algún otro origen? ¿Tenemos algo para manejar estas enfermedades actualmente? Bien, es decir, si nos ponemos a pensar en algo específico, no. Lo que sí tenemos que pensar y lo que siempre planteamos que para todos estos tipos de patógenos o agentes que no son directamente fúngicos, lo que planteamos siempre es un sistema de manejo, una estrategia de manejo pensada principalmente previamente. Cuando hablamos de enfermedades fúngicas, como las que hablamos recién, roya y tizón, que son los dos principales, muchas de las decisiones están basadas en lo que pensemos previamente, cuál es la genética, cuál es la fecha de siembra, y ahí ver si tomamos una decisión esperando que se desarrolle la enfermedad o no, hasta las condiciones climáticas. Pero para las bacterias, para el manejo de bacteriosis, espiroplasma o virus, es fundamental pensar dentro de la estrategia todo lo que son las técnicas de manejo previo. Obviamente, y fundamental, conocer cuál es la genética para esos materiales. Para espiroplasmas, para mal de Río Cuarto, se está trabajando específicamente en la selección. Ahora, para bacteriosis no tenemos esa información tan a mano, así que en ese caso no es una de las herramientas fundamentales. Sí, tratar de ir conociendo todo lo que puede ser que vaya a estar influenciando a que haya mayor o menor presión de esas enfermedades, como puede ser la fecha de siembra, la densidad, la fertilización, la capacidad nutricional que tenga ese lote y ese cultivo en sí. Muchos conocimientos, mucha convicción técnica en cuanto a lo que es el manejo de enfermedades. Te pregunto a vos, que sé que caminás bastante la provincia y los lotes de maíz fundamentalmente, con muchos técnicos aquí en la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás viendo a los técnicos en este momento en cuanto a la adopción de tecnologías que tengan que ver con el manejo específicamente? ¿Seguimos como hace 10 años buscando una recetita y aplicando? ¿Cuál es la verdadera situación? O sea, no quiero que me digas, no, son muy buenos ahora. ¿Cuál es la verdadera situación en la que estamos en este momento? Mira, te digo que en el cultivo de maíz depende más de las zonas, pero mientras más al zona norte de Córdoba o del país nos vamos, más se está buscando tecnologías que tengan en cuenta la sanidad del cultivo, que antes eso no estaba pensado. Ya empezamos a meterlo en la balanza, en la toma de decisión, que no solamente sea potencial y estabilidad, sino que tenga sanidad de cultivo. Entonces, en eso se ve un cambio rotundo hacia lo que fue hace unos años atrás.
Después, si nos ponemos a pensar en el monitoreo del cultivo o lo que quieren los productores, ya es otra cosa, porque el monitoreo del cultivo, si lo comparamos con soja, es bien deficitario. Cuando nos ponemos a hacer las recorridas y ver al cultivo de soja normalmente, comparando cultivos de verano, ¿no? Soja y maíz, que los tenemos uno al lado del otro, al cultivo de soja, tanto técnicos como productores, ingenieros, estamos acostumbrados a entrar una vez por semana, por lo menos al lote. En el cultivo de maíz eso no es tan así, y ya cuando empieza a tomar altura, ya se va dejando, ya empieza a haber floración, y también eso te lleva para atrás, y después empezamos a ver que, más en fecha de siembra tardía, que empezamos a tener mayores condiciones ambientales que son conducentes para el desarrollo de enfermedades, empezamos a tener preguntas y tomas de decisiones que son muy tardías, porque estamos llegando, se llegan a visualizar los problemas con cercospora, mancha blanca, con tizón, o pudriciones de espiga y raíz y tallo muy tarde, porque no se fue en los momentos en los que podríamos haber tomado decisiones. Por otro lado, también está ahí metido un poco el mercado, que a diferencia de soja, la semilla de maíz es un híbrido, y al ser un híbrido tiene un precio y tiene una selección que se le exige, ¿sí? Y está bien exigido que los materiales tengan una selección y un mejoramiento distinto. Entonces, bueno, es un combo que hay que manejar. Tino, muchas gracias por la precisión y la brevedad con la que expresaste todos los conceptos. Creo que estuvo bastante claro. De todas maneras, te pido que te quedes en línea porque en unos minutos más vamos a hacerle las preguntas que nos está haciendo llegar la gente y poder terminar esta jornada con las dudas que ellos pueden haber generado. Así que realmente muchas gracias. Vamos a un pequeño espacio comercial con todos los auspiciantes de las empresas que nos están apoyando y luego seguimos con las preguntas de los participantes. Muchas gracias.